Ya de vuelta en Viva la Mañana, tenemos que pasar a abordar el tema que desde muy temprano lanzamos. Si ponemos en contexto, la libertad de expresión se estará coartando, se estará limitando, especialmente cuando recordamos varios ataques que han ocurrido en contra de periodistas en recientes semanas. Sí, hay directores de medios que han sido amenazados o publicaciones que salen en otros medios en su contra, también ataques contra la periodista, recordemos, de TV Azteca, Susana Morazán. Bueno, todo esto nosotros lo vamos a estar analizando y discutiendo esta mañana con Gloria Álvarez del Movimiento Cívico Nacional. Gloria, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María René, gracias a ti y a tu audiencia por recibirme aquí en Viva la Mañana. Bueno, yo sé que eres apasionada de este tema, inclusive hace unas semanas, de hecho me entero que tú ibas a dar una conferencia fuera de nuestras fronteras y hay una amenaza de bomba en donde tú te ibas a presentar en una universidad. Eso me imagino que también tiene que ver, ¿no?, con coartar, con limitar la libertad de expresión. Sí, de hecho la semana pasada en Nicaragua fue donde me sucedió a raíz de la viralización del discurso sobre populismo que yo di en Zaragoza. He estado dando una serie de giras invitada por diferentes países latinoamericanos, claro, donde se percibe esto, y en esa ocasión específica la UNEN, la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses, llamó a la universidad amenazando que si yo me presentaba a hablar, entonces iban a morterear la universidad. Para los nicaragüenses morterear es como con las bazucas, el tirar bombas. Wow. A raíz de esto la universidad decidió cancelar y luego por el mismo miedo que se vive en Nicaragua con el régimen orteguista, 3 días pasaron y sacó un comunicado a la Universidad Politécnica diciendo que jamás en la vida a mí me habían invitado y cubriéndose las espaldas, lo cual nos indica el peligro que hay hacia la libertad de expresión y sobre todo el miedo que se le tiene a que en nuestro continente se intercambien ideas, el poder dialogar, el poder poner a dos personas a argumentar desde puntos de vista diferentes se ve peor. Es más difícil, digamos, intercambiar palabras que intercambiar balas. Entonces lo que vemos es que lo que nos queda es eso, cuando recurrimos al odio, cuando recurrimos al asesinato, es porque no se nos están dando espacios para poder esfugar, digamos, las cosas que cada quien quiere exponer. Y mencionas algo importante, un problema de región, porque nosotros, bueno, vemos los ataques que se han dado aquí en Guatemala, pero vemos que, como mencionas, es un problema regional. Sí, en la medida en que vemos que los gobiernos empiezan a sacar leyes de medios, restricciones como la que hoy está anunciando el ministro de Gobernación, la cual me extraña porque al mismo tiempo tienes una COPRED, una Comisión por la Transparencia que supuestamente ha estado trabajando bajo el mandato de Roxana Valdetti para que haya transparencia, para que tú como ciudadano puedas acceder de una manera fácil, sencilla y comprensible a la información del Estado. Tienes un ministro de Gobernación, los dos del mismo equipo, que están como que dando pasos en la vía completamente contraria, ¿no? Exactamente, eso lo vamos a analizar en unos minutitos, pero quería que esta mañana también abordáramos los ataques específicos que se han dado aquí a compañeros, a medios de comunicación en nuestra Guatemala. Hace también una semana tuvieron todos una convocatoria reunidos, bueno, expresando el temor que hay, ¿no?, por el limitar la libertad de expresión y los ataques de los cuales han sido blanco, bueno, a varios directores y varios periodistas. ¿Cómo estamos viendo esto en nuestro gremio, Gloria? Bueno, es curioso porque hace un año yo estaba aquí sentada contigo precisamente discutiendo el caso del plagio de Manuel Valdizón, y un año después lo que vemos es que digamos, manipulación mediática ha dado un paso más. Él ahora posee un canal, posee una revista, posee un diario. En esa revista yo he sido objeto de discriminación, de calumnia y de infamia 2 veces, donde él me ha puesto en portada, ni siquiera para hablar mal de mí o desprestigiarme a mí, sino utilizar mi imagen para desprestigiar a un compañero mío petenero del movimiento cívico y para desprestigiar a un catedrático del EPRI, de la Francisco Marroquín, pero poniendo mi cara. Yo en específico he sufrido eso. Luego están los casos, por ejemplo, de Juan Luis Font, del mismo Pedro Trujillo y otros periodistas que se han visto amenazados. Entonces vemos que los candidatos presidenciales, como no pueden expresar lo que ellos quisieran en la televisión y el periodismo respetables, ahora crean sus propios medios de difusión. Eso, por supuesto, contribuye a que la libertad de expresión se vea como, bueno, entonces yo soy libre de expresar lo que me dé la gana. Ojo, yo creo que libertad de expresión, como cualquier otra libertad, conlleva la responsabilidad del interlocutor. No es libertinaje de expresión, no es decir lo que me da la gana sin yo tener pruebas, es que si yo soy libre, también ejerzo la responsabilidad de que todo lo que digo tiene que estar respaldado, y creo que todos como comunicadores y periodistas entendemos esa gran responsabilidad, sobre todo en un país donde se maneja
tanta ignorancia y tanta manipulación. Y específicamente eso, porque la gente en casa pensará, bueno, ese es algo que está afectando quizá al gremio periodístico, a los periodistas, a los medios de comunicación, pero explícanos o explícale a la gente en casa la relación que esto tiene con lo que vive nuestra ciudadanía y la importancia que esto toma en un año electoral. El hecho de poder manipular así la información y diversos medios que están en poder de políticos. Totalmente. Si la población en general no se cuestiona quién es el dueño detrás de ese medio, qué dinero está financiando ese medio, la información que recibe la toma como certera y nunca la cuestiona, entonces lo que va a haber en este año electoral es millones de puntos de vista, millones de verdades que se están diciendo por diferentes lugares. Y eso lo que crea es más confusión y más caos, que lastimosamente es a lo que apelan nuestros políticos. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en Argentina, cuando estuve allá en Buenos Aires, de reunirme, yo ni siquiera sabía que el puesto existía, pero me reuní con el encargado de Facebook para la incidencia política de los latinoamericanos. Entonces el trabajo de él es juntarse con los políticos de la región para explicarles cómo funcionan las redes sociales, cómo ellos pueden dar a conocer sus planes de gobierno, utilizar las redes sociales de una manera productiva y proactiva. Y me dice, ¿sabes qué es lo más triste? Me dice, que lo que más te preguntan es cómo puedo crear cuentas falsas, cómo puedo difamar a mi opositor, cómo puedo yo venir y hacerme de un club de fans, digamos, aunque sea falso, no me importa, pero cuánto pago. Entonces, es tan mediocre realmente la actitud del político latinoamericano en general, y la misma red social, el mismo acceso a la tecnología, está empoderando a los ciudadanos. Se están cuestionando por qué pasa en Francia lo de Charlie Hebdo, por qué en Argentina aparece un fiscal suicidado. O sea, estas redes tecnológicas permiten que el ciudadano se cuestione cada vez más, y nuestros políticos se quedan atrás, se quedan en lugar de ellos ponerse y utilizar estos medios para sacar lo mejor de sí mismos, lo utilizan para difamar al oponente y extorsionar al periodista. Exacto, importante lo que mencionas, en vez de utilizar esas redes un propósito, vamos a decir, positivo, cuando debería ser así en un año electoral especialmente, ¿no? Y se dan todas estas manipulaciones, y a través de las redes sociales también. Hace unas semanas una encuesta de un empresario que está buscando la alcaldía de Guatemala también se lanza en las redes sociales, y mucha gente pues se lo cree, o sea, mucha gente no se cuestiona. Yo creo que esa es una cultura que también tenemos que cambiar, porque se toma muchas veces que lo que sale en las redes es lo cierto. O lo que sale incluso en las encuestas, que como tú bien dices, la encuesta sí, pero ¿quién la está pagando? Porque a mí me da mucha tristeza también el derrotismo guatemalteco, ¿no? Ves las encuestas y es como que fuera una bola de cristal que de todos modos se va a cumplir. Ah, esos son los 3 que ya están de primero. Bueno, ya entonces no hay nada que hacer. Ya no podemos hacer nada, estamos condenados, y estamos siempre aquí en Guatemala condenados a eso, a ser gobernados por los más mediocres, asesinos, corruptos, mentirosos. Pero nadie se pone a ver esa columna que está a la par, que casi siempre llega al 30%, una columna que dice indecisos. Si esos indecisos fueran intelectualmente honestos, se cuestionaran, se informaran y realmente votaran por opciones, no solo te digo presidenciales, al Congreso hay que prestarle atención también. Totalmente. Porque el Congreso tiene muchísimo poder. Si las personas realmente, en lugar de derrotarse, echarse de brazos y decir, no, la encuesta ya es una bola de cristal que nos predice el futuro, y se pusieran a pensar en esa columna que se llama indecisos, muchas cosas pudieran cambiar. Pero vemos que la misma población se resigna y vuelve la encuesta realidad. O sea, yo por eso a veces no sé si estoy a favor o en contra de las encuestas, porque pareciera que lo que la encuesta dice, luego la misma población lo vuelve realidad. Eso es muy cierto, y no tiene nada que ver con el estatus social, ni con lo económico, ni con el nivel de educación, porque vemos también, o sea, en todo nivel existe esa conformación, como tú dices, esa conformidad con las encuestas, y decir, bueno, ya no podemos hacer absolutamente nada. Mencionabas con anterioridad el acuerdo que se da en el Ministerio de Gobernación, donde plantean nuevos lineamientos para poder acceder a la información pública. ¿Cómo están viendo ustedes esta nueva noticia? Es un acuerdo que se publica ayer, entra en vigencia esta mañana, y bueno, lo que se dice es que se crea un comité que va a revisar esa petición de información para ver si se puede otorgar o no. Pues yo creo que, como te decía al principio, es un poco incoherente de parte de una administración donde Roxana Valdetti controla la COPRED, que es la Comisión por la Transparencia y Gobierno Electrónico. Yo, de hecho, el año pasado fui parte de una mesa de sociedad civil que al final
no llegó a nada, porque viene Guatemala, eso te lo cuento, viene Guatemala acumulando recomendaciones de organismos internacionales desde el año 2005, y cada vez que los organismos internacionales le recomiendan a Guatemala, abran una página web, pongan su información de manera más entendible, Guatemala simplemente lo engavetaba. Entonces el año pasado decide la COPRED hacer una mesa con la sociedad civil, nos enseñan las recomendaciones y nos dicen estas son las medidas que este gobierno ha tomado para cumplir con estas recomendaciones. Cuando, por ejemplo, la recomendación era castigar a los funcionarios que se rehusaran a dar información, la medida que el gobierno proponía era: estamos abriendo un portal donde vamos a subir los currículums vitae de todos los funcionarios públicos. Entonces nosotros como sociedad civil lo que expresamos es: señores, lo que ustedes ponen como solución a la recomendación internacional no tiene nada que ver. Entonces yo sabía por ese lado que los esfuerzos de la COPRED por un gobierno más transparente, un gobierno electrónico, se estaban viendo truncados. Y ahora al ver que el ministro de Gobernación, del mismo equipo de trabajo del Partido Patriota, se va por la vía contraria y hace todavía más complicado el acceso a la información de los ciudadanos, porque este comité de revisión no te pone una fecha límite, no te dicen cuánto tiempo te va a resolver, no habla de utilizar la tecnología para facilitar las cosas. Entonces realmente me da muchas dudas y sobre todo me preocupa, porque también tenemos una ex vicepresidente que el año pasado se molestó muchísimo cuando salió aquella aplicación Secret, y trataron con eso de implementar una ley para controlar las redes sociales y el acceso a la información. Exacto, o podría ser quizá acabar el querer ocultar ciertas cosas, así lo toma uno cuando lee esta noticia. Sobre todo en un último año de gobierno, que es donde uno tiene que analizar, porque no nos vamos a quedar con la versión del informe de gobierno y decir, esa es la verdad absoluta. Como ciudadanos, una república exige que sus ciudadanos vigilen y se comprometan, y si el gobierno en su último año te va a cerrar las puertas, ¿qué opción tienes? Gloria, después de todo esto, ¿con qué terminamos? ¿Cómo concluimos? ¿Cómo cambiamos, como tú mencionas, esa cultura, esa mentalidad que tenemos los guatemaltecos? ¿Y qué podemos hacer para venir y fortalecer la libertad de expresión, para evitar esos ataques, considerando la importancia de este año? ¿Qué hacemos como ciudadanos? Bueno, yo creo mucho, y siempre lo he repetido, en los cambios individuales y de gotita a gotita. Yo no creo que este país va a cambiar porque venga un presidente Superman que a todos nos lave la cabeza. Yo creo que el cambio empieza en uno, y es el cambio de actitud y es mental. La libertad de expresión empieza en casa. En el momento en que tú a un niño le dices, cállate, no opines, no pienses, tú eres chiquito, tú no tienes derecho, a ese niño ya le estás mermando la libertad y el gozo de poderse expresar. Entonces, para empezar, en casa, el validar la opinión de todo el mundo como eso, como seres humanos dignos que se pueden expresar, tanto sea mamá, hijos, abuelitos. O sea, si ni en casa nos respetamos para debatir, mucho menos lo vamos a hacer en la calle. Segundo, lo que vemos en los medios, contrarrestémoslo con lo que hay en las redes, con lo que platicamos con los amigos y sobre todo con lo que vemos en la realidad. Cuestionémonos mucho y acordémonos que todos somos un periodista en potencia y un justiciero en potencia gracias a las redes sociales y gracias a los nuevos medios. Por primera vez en la historia de la humanidad, el individuo cuenta con un aparato donde tiene el acceso a virtualmente toda la información de la humanidad desde nuestro comienzo como cavernícolas. Ese poder no lo tenían emperadores, no lo tenían reyes, no lo tenían filósofos hace 50, ni siquiera hace 25 años. Hoy por hoy, un individuo de clase media baja, de clase baja, incluso puede acceder a un mundo de información y conocimiento que ya no lo esclaviza a solo la versión oficial. Claro, tenemos el poder en nuestras manos, hay que saber entonces utilizarlo, como tú dices, es nuestro derecho, pero también con responsabilidad. Totalmente de acuerdo, eso es muy importante. No es lo mismo libertad de expresión que libertinaje de expresión. Muchísimas gracias, Gloria, por haber estado con nosotros esta mañana. María René. Teníamos a Gloria Álvarez discutiendo entonces la libertad de expresión en nuestro país debido a recientes ataques, recientes publicaciones que se han dado en medios que están ligados a políticos en contra de periodistas, de directores de medios de comunicación, y también, claro, la importancia que esta tiene en un año electoral. Lanzamos en casa la pregunta del día para que usted nos siga a través de las redes sociales. ¿Usted qué opina de todo esto? ¿Cree que se respeta y se cumple la libertad de expresión en nuestro país? Déjenos saber, por favor, esta es su opinión que usted deja ahí en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter, también nuestro correo electrónico. Ya volvemos después de la pausa.